Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la Legislatura de la Provincia de Mendoza, a la capacitación que se desarrolla en el marco del Plan Anual de Capacitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, que en esta ocasión se brinda también al personal de legislatura e instituciones públicas. Esta iniciativa surgió en el IPB hace poco más de un mes y tiene como objetivo principal acercarnos a un concepto que determinará nuestro futuro como sociedad y por lo tanto lo veremos impactado en varios ámbitos de nuestra vida. Esta capacitación apunta a comprender los fundamentos de la IA, inteligencia artificial, explorar sus aplicaciones, prácticas en diversos rubros y desarrollar diversas habilidades técnicas básicas, además de promover la innovación y eficiencia en la gestión de proyectos e integrar soluciones en la IA para mejorar los procesos y resultados en la planificación y ejecución de los mismos. Agradecemos la presencia de las siguientes autoridades: el señor presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, el ingeniero Gustavo Cantero, los señores vocales, el señor Jorge Pérez, el agrimensor Héctor Ruiz, ingeniero Carmelo Lopresti, la jefa de Recursos Humanos, la señora licenciada Eliana Ceferino. Agradecemos también que envía sus disculpas por no poder estar presente la señora vicegobernadora de la provincia, doctora Eve Casado, la directora de Relaciones Institucionales de la Cámara de Senadores, doctora Emiliana Lilloy, y el coordinador de Escuela de Gobierno, el doctor Pablo Hidalgo. Vamos a darle paso a Adrián Baquer. Él es licenciado en Producción en Medios de Comunicación, es emprendedor en Ariane Berset, Laboratorio de Gamificación en la Universidad Champagnat. También se desempeña en el rectorado de la UNCUYO desde el 2018. Adrián es un joven que se considera inquieto y en constante formación. Es un apasionado de las innovaciones tecnológicas, es docente, consultor y emprendedor en gamificación y nos ayudará a comprender más estas inquietudes. Le brindamos un fuerte aplauso y lo recibimos. Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación. También, bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar hoy acá, por tomarse un rato de su tiempo para que juntos, bueno, podamos introducirnos un poquito en este concepto tan importante y tan en auge, tan actual de la inteligencia artificial. Pero bueno, no antes quería dejar de agradecer la presencia, agradecer a autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda y de la Legislatura de Mendoza, agradecer a Eliana sobre todo por la iniciativa de poder generar esta instancia. Así que bueno, ahí un poquito vamos a arrancar y la idea es mostrarles la presentación, poder conversar acerca de algunos disparadores, obviamente después todas las preguntas, comentarios y demás que vayan teniendo también son súper bienvenidos. Así que bueno, esta es un poco la portada. La idea es hablar sobre un concepto tan grande como es el de la inteligencia artificial, pero desde una mirada introductoria, partiendo algunas cuestiones desde las bases de la historia y demás, y a partir de ahí tomar algunas reflexiones sobre lo que está ocurriendo ahora en la actualidad, ¿no? Y tratar de esbozar qué creemos que puede llegar a pasar a futuro. Podría suceder. A ver si. Ahora sí. Bueno, más allá de la presentación inicial, yo quería comentarles algunas cosas en relación a un poco qué me trae hasta acá o qué me trae a poder hoy hablar sobre el tema de inteligencia artificial. Algunos datos en general sobre mí, bueno, ya estaban presentados. Sigo una pequeña aclaración, en realidad el nombre es Arián, no Adrián, pero es una confusión muy común porque es un nombre raro, así que perfectamente entendible. Bueno, tengo 31 años, las carreras que estudié y que terminé, más allá de que ahora justo estoy además haciendo una especialización en docencia en entornos digitales, también en la Universidad de Champagnat. Mis dos carreras
de las cuales me recibí, la tecnicatura y la licenciatura. Ambas son de la Universidad Nacional de Cuyo, que también es como mi segunda casa. Y a partir de ahí me he desempeñado, digamos, siempre en el rubro de la comunicación, pero particularmente en el último tiempo también en el ámbito de la docencia. Pero hay algunas inquietudes que traía desde muy chico, digamos, que siempre fui como muy apasionado por el tema de la tecnología, por cuestiones tecnológicas que siempre me generaron mucha curiosidad por aprender, por investigar, por conocer. Y también, por otro lado, y era un camino que muchas veces iba de la mano, pero no necesariamente siempre atado a la tecnología, siempre me gustó jugar. Así que mucho tiempo después, inclusive después de atravesar bastante tiempo, digamos, de mi formación más profesional o formal en la universidad, descubrí, digamos, de alguna manera el concepto de gamificación, que es particularmente en lo que hoy más me especializo, digamos. Soy consultor en gamificación con este emprendimiento que se llama Arianverse, que es un laboratorio de gamificación, y hacemos consultorías a docentes especialmente para aplicar gamificación en la educación, pero además soy docente de gamificación en la Universidad de Champagnat, en la carrera de licenciatura en comunicación digital, donde se ve gamificación como un concepto más amplio y no solo abocado al rubro de la educación. Cuento esto del recorrido hasta acá, más allá de que esta charla en particular no es de gamificación, porque yo, de alguna manera, con esta pasión por la tecnología y demás, incluyo en esta cátedra que doy en la Universidad de Champagnat de Gamificación una unidad que habla de herramientas complementarias a la gamificación. Hablo de metaversos, ahí hablo de inteligencia artificial, entre otras cosas. Gamificación. Buenísima pregunta. En realidad, gamificación es un concepto también que tiene varios años, pero bueno, con las herramientas tecnológicas ahora está también bastante más en auge, que es como implementar elementos, técnicas, mecánicas y cuestiones propias de los juegos a entornos no lúdicos, que puede ser un entorno educativo, puede ser un entorno puede ser aplicado al marketing o aplicado a un montón de rubros en el que uno se le puede ocurrir. Porque aplicar, digamos, esa técnica o esa mecánica o esos elementos genera algunas cuestiones propias a la motivación, a la pertenencia, o cuestiones que de alguna manera pueden servir y ser útiles en otros espacios. Por ejemplo, en los entornos educativos, para que los estudiantes del lugar que sea estén más motivados al aprender, se diviertan, bueno, todo un proceso por ese lado. Pero buenísimo que eso, todas las preguntas que además surjan en el trayecto de la presentación, siéntanse con la confianza para levantar la mano y consultar o comentar o lo que sea que surja. Así que gracias por la pregunta. A partir de ahí, bueno, en esta unidad, en la que hablo de herramientas complementarias a la gamificación o que justamente pueden trabajar en conjunto, uno de los temas que abordo es el tema de inteligencia artificial y como ustedes ya sabrán y ya habrán visto de que está completamente en la agenda mundial, digamos, de discusión y que todos los días o todas las semanas vemos noticias en los medios que hablan de inteligencia artificial y cuando comemos los domingos en familia probablemente en algún momento hablamos de inteligencia artificial. Entonces, bueno, está tan en auge que la verdad que no era algo que para mí era el eje central de desarrollo, sino que era algo más complementario a lo que yo daba y cuando empecé a poder dar algunas clases o capacitaciones sobre el tema, la verdad que surgió mucho hacer cuestiones específicas de inteligencia artificial. Y así, bueno, nacieron varias instancias y entre ellas, digamos, un poco de lo que vamos a charlar hoy, que es como específicamente del tema de inteligencia artificial, una introducción y un recorrido, digamos, hasta hoy. Así que, bueno, ese es un poco el recorrido que por lo menos a mí me trae hasta acá y a poder pararme acá de alguna manera a también hablar de este tema. Lo comento porque además no soy una persona que venga de estudiar de ingenierías o cuestiones más relacionadas propias a la tecnología de la computación y entonces esta charla también va a tener una óptica que van a ir viendo a medida que lo charlemos, que va a pensar la idea de problematizar la inteligencia artificial no solo desde un lugar
tecnológico, de innovación, sino también desde un lugar más filosófico, más sociológico y un montón de cosas que también se ven atravesadas por esta idea de inteligencia artificial. Esto planeo pasarlo rápidamente porque en realidad era como poner en común, digamos, un poco el contenido general que va a tener la presentación. Vamos a arrancar por algunas sensaciones previas, que en esto que les decía, más allá de trabajar el concepto, también es importante trabajar que al estar tan en agenda, ¿qué nos hace sentir, digamos, que veamos y que todo el tiempo esté en discusión el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Después de esas sensaciones previas, sí vamos a hacer una pequeña introducción conceptual y explicar un poco, en parte, la historia, que es lo que sigue. Y la historia, digamos, vista para atrás, nos va a permitir pararnos, digamos, en un estadio de situación actual, de cómo entendemos que está. Que, ojo, recién lo decíamos, la actualidad puede ser la actualidad de esta semana o de la próxima, quizás en 2 semanas deja de ser muy actual, porque todo esto es muy vertiginoso. Y a partir de esa situación actual, una reflexión y algunos posibles impactos a futuro. Y ya van a ver por qué ponemos posibles también, porque tampoco es muy certero poder dar en el clavo con decir va a suceder de esta manera, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, alguna conclusión y recomendaciones, que es con lo que siempre finalizo estas capacitaciones. Para hablar de las sensaciones previas, yo quería tomar 2 elementos en particular. Un elemento es que para la inscripción a esta actividad, en realidad antes de la inscripción a esta actividad hicimos una especie de sondeo con un formulario anterior en el que tenían unas preguntas, que acá no sé si se va a ver bien, pero la primera tenía que ver con si tenían conocimientos previos acerca de inteligencia artificial. Acá no se ven bien los números, pero lo que se alcanza a ver en rojo es el no, lo que se alcanza a ver en azul es el sí, después hay una variedad, digamos, de lonjitas muy pequeñas, digamos, en el primer gráfico, que son de poco conocimiento, conocimiento básico y demás. Eso como primer término. Y la otra, y que me parecía también interesante, porque todo esto mismo lo han contestado varios de ustedes, es una pregunta que también es importante tenerla presente, o por lo menos que sirva de disparador, que es si alguna vez han usado alguna herramienta de inteligencia artificial. Y ahí las opciones no solo eran sí y no, sino que además uno podía decir creo que sí, sin tener la certeza de que esa herramienta que yo utilicé efectivamente utilice inteligencia artificial o no. Y muchas veces efectivamente pasa, probablemente casi el 100% de nosotros hemos utilizado alguna cuestión que en sus componentes tiene alguna aplicación de inteligencia artificial, pero no lo sabíamos. Ahora también vamos a ver un poquito el porqué. Y para continuar con las sensaciones previas, después de estos 2 gráficos, sí les quería pedir algo presencial. No sé si se va a poder, quizás ahora sí tengamos que apagar la luz un segundo, porque les quiero pedir que con sus celulares, si pueden escanear ese código, porque van a entrar a un sitio en el que van a poder responder una sola pregunta, que tiene que ver justamente con esto de las sensaciones previas que le genera la inteligencia artificial. Cada uno va a poder responder una sola vez, pero puede elegir 2 opciones de las 5 que le presenta ahí. Avisen si se está pudiendo escanear o si, porque quizás hay algún problema de resolución. No sé si será resolución a luz. Si no, la otra opción es poner Menti. A ver, es que me parece igual que la resolución quizás no ayuda. Si no, se puede googlear la página de Menti y poner el código. ¿Lo toma ahí? Si no lo hacemos poniendo la página directamente. Para escanearlo por acá. Sí, a ver. ¿Lo podrías ampliar un poquito en la pantalla? Creo que sí. Ay, es que no se ven bien las opciones, pero a ver. Igual no sé si se va, al ampliarlo, no sé si se va a pixelar o... A ver ahí.
Ah, ahí me lo tomó, ¿eh? Ah, bueno, genial. Si tienen algún grupo, se pueden pasar de última el link una vez que alguien lo haya podido escanear. Les van a aparecer 5 opciones, pueden elegir hasta 2 de esas 5 opciones. Son sensaciones previas sobre qué les genera la irrupción de la IA en sus vidas cotidianas, digamos. Y las opciones son entusiasmo, preocupación, curiosidad, indiferencia, miedo. Si no llega a funcionar, podemos hacerlo levantando la mano. ¿Ahí algunos pudieron? A ver. Ahí va. Bueno. Algo ya tenemos por lo menos para ir viendo, para ir trabajando. Así que bueno, si quieren seguir contestando en este ratito, pueden hacerlo. Esto se va, digamos, completando en vivo. No se alcanza a leer bien desde donde están seguramente, pero les comento. Este de acá es entusiasmo, el del medio es preocupación, de aquel lado es curiosidad, abajo a la derecha es miedo y el de abajo a la izquierda es indiferencia. Obviamente, bueno, eso tiene una pequeña trampa, porque si están acá, probablemente indiferencia no lo seleccione nadie. Pero si querés, tranqui. Bueno, sí, cualquier cosa saco ahí enseguida. Tiene esa pequeña trampa de que indiferencia puede no elegirlo nadie. De todas maneras, creo que algo han puesto. Y miedo, generalmente, es de los menos votados, pero suele tener algunos votos. Obviamente, recibo con mucha gratitud que los que más seleccionados tengan sean curiosidad y entusiasmo. Así que está bastante bueno para iniciar. Ahora vamos a sacar el Zoom para poder seguir presentando. A ver ahí. Bueno. Ahí está. Ahí se terminaron de completar, creo, el resto de los votos. Bueno, esto yo lo hago porque en realidad inicialmente lo que vale la pena comentar es que no hay, obviamente, a ninguna de estas cosas no hay una respuesta correcta, digamos. Sobre todo, no solo en las dos que presentábamos anteriormente, en el gráfico del formulario, sino fundamentalmente en esto que tiene que ver con qué nos genera, qué sensación nos da lo que pueda pasar. Y la verdad que en ese sentido todas las sensaciones son válidas, porque inclusive los más entusiastas, digamos, del tema de la tecnología y de la inteligencia artificial, no podemos garantizar que la aplicación de la misma o su impacto en la sociedad va a ser enteramente positivo o enteramente negativo. Va a tener, digamos, como muchas cosas, un poco de ambos aspectos. Y en ese sentido hay cuestiones que van a impactar, pero además, tomando un poco el pie de la presentación que decía que esto de impactar en nuestro futuro, bueno, la verdad es que está impactando en nuestro presente además. O sea, ya está sucediendo y obviamente los impactos se irán modificando y profundizando a futuro, pero en el presente ya tenemos fuertemente algunos rubros más que otros, pero impactos súper interesantes y para estudiar también con cosas positivas y cosas negativas de la inteligencia artificial. Habiendo dicho eso, sí vamos a pasar ahora a una partecita, digamos, en la que vamos a hablar una breve introducción conceptual, porque a veces es difícil, digamos, condensar en una sola capacitación un montón de cosas que queremos ver, que son un montón de años de investigación y demás, pero que la idea es rescatar por lo menos algunas pequeñas ideas centrales que nos lleven a las reflexiones que queremos hacer el día de hoy. Acá, en esta pestaña, digamos, de la presentación, hay una silueta que está titilando, digamos, arriba a la derecha, que parece Rafa Nadal, pero no es Rafa Nadal.
tiene un cierto parecido. La silueta es de Alan Turing. No sé si lo conocen o lo han escuchado nombrar, imagino que sí. En el caso de que no, tampoco no hay ningún problema. Hay una película muy buena para conocer un poco de él, que se llama El Código Enigma, y aparte lo interpreta Benedict Cumberbatch, que es un muy buen actor. Es básicamente considerado de alguna manera padre de la computación moderna, pero al mismo tiempo la película no habla particularmente de eso, sino que la película del Código Enigma, o The Imitation Game, que es el nombre original en inglés, habla de su rol, el de él principalmente a la cabeza de un equipo, pero de todo un grupo de científicos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, para generar una máquina que sea capaz de descifrar los mensajes encriptados del nazismo. Los mensajes del nazismo se encriptaban con una máquina que se llamaba Enigma y tenía una particularidad, que es que en sus formas de combinación cambiaba la combinación cada 24 horas. Entonces la verdad que para la posibilidad humana de probar, digamos, indistintamente de que primero tenías que obviamente interceptar un mensaje y aparte a partir de interceptar un mensaje identificarlo, poder decodificarlo, cuando lo iba a decodificar te habían cambiado nuevamente las reglas de juego. Entonces en ese escenario, como decía, él con un grupo de científicos tienen un rol trascendental en la Segunda Guerra Mundial porque logran construir una máquina que, si mal no recuerdo, creo que se llamó Bomb o algo así, que a través de un mecanismo de alguna manera, digamos, de fuerza bruta, de probar combinaciones, pero a su vez partiendo de alguna serie de coincidencias que tuvieran todos los mensajes que ellos sabían que iban a estar presentes, en cada uno de los mensajes logra construir esa máquina y obviamente le aporta un desenlace fundamental, digamos, hace un aporte fundamental al desenlace, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Después entra también una discusión ética que eso sí recomiendo ver la película, sobre qué hacen una vez que tienen ese conocimiento y cómo hacen para que además los nazis no descubran que habían logrado descifrarlos, digamos. Entonces, bueno, es muy interesante la película y lo digo a modo introductorio de presentar al personaje, porque en realidad lo que vale la pena traer acá no tiene que ver tanto con lo de la idea del padre de la computación, tampoco tiene que ver tanto con lo de la idea de su rol en la Segunda Guerra Mundial, sino que tiene que ver con que fue una de las primeras personas en preguntarse una pregunta que él abordaba quizás desde su disciplina o desde una perspectiva justamente más relacionada al tema tecnológico, pero que no deja de ser una pregunta profundamente filosófica, que es si las máquinas pueden pensar. O más precisamente, si las máquinas pueden pensar como lo hacemos los seres humanos. A partir de ahí, se genera o se crea o él crea un test que evalúa, digamos, el comportamiento de las máquinas, llamado test de Turing, como que pasando ese test de Turing, una máquina podría ser inteligente o no. Bueno, el test ahora queda obsoleto para la actualidad por el planteamiento, pero por lo menos es el primero en plantear como esta semilla, digamos, embrionaria de la idea de inteligencia artificial y de la idea de que las máquinas puedan o no pensar, que también alerta spoiler, digamos, ¿no? Pero en términos filosóficos o inclusive tecnológicos, más allá de los avances de la tecnología, no está resuelta la pregunta como tal. Porque también, digo, nos metemos en una profundidad o en una complejidad inclusive más grande, que es pensar, digamos, qué es el razonamiento, cómo funciona el razonamiento, cómo pensamos los seres humanos, y a partir de ahí, que ya todo eso cuesta delimitarlo mucho, bueno, ¿cómo sabemos si todo eso puede ser trasladado, digamos, a un aparato más mecánico o tecnológico? A partir de ahí, bueno, esto lo quiero mencionar porque más allá de la grabación y demás, mi idea era poder en algún momento después compartirles a los mails la presentación para que les quede, porque... Perfecto. Porque, bueno, primero para que les quede un poco algunas definiciones, algunas cuestiones particulares que la idea obviamente no es memorizarlas. De hecho, yo, por ejemplo, no las sé de memoria. Sino que además en algunos apartados de la presentación van a tener algunos como botones, digamos, por decirlo de alguna manera, que van a llevar a links.
algunas cosas que vamos a poder ver hoy en vivo y en directo y otras cosas que quizás pueden profundizar un poco más teniendo la presentación en sus casas si no lo alcanzamos a ver hoy. Pero básicamente, en realidad, la definición que dice acá abajo termina resaltando que tiene que ver con esto de creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que puedan mejorar conforme recopilen información. Ahora sí, vamos a poner a prueba el audio, porque, como les decía, acá van a tener en este dibujito de acá del costado el pequeño acceso a un video, que igual el video sí lo vamos a ver hoy, un videito de 5 minutos que va a dar un pantallazo también muy concreto sobre inteligencia artificial y que ayuda a complementar todo lo que vamos viendo. Sí, para... Ajá. ¿Podremos apagar la luz para el momento del video? Y ahora vamos a volver a probar el sonido, a ver qué pasó. A ver. Inteligencia artificial que nos parece cercana. Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que hasta familiar. Pero en 3, 2, 1, ¿sabrías definir qué es IA? Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial? La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado atrás incontables mitos para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. No hay robots en cada casa que permitan olvidar todos nuestros problemas domésticos o que nos hagan compañía. No hay un sistema complejo que domine nuestras vidas como imaginaron los autores de ciencia ficción. Bueno, con permiso de un pequeño aparato que te acompaña a todas partes. Sí, ese móvil que abres decenas de veces al día contiene esa inteligencia artificial invisible, que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos. Las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan a nuestro móvil, la escapada que nos hará desconectar o no. Amazon, Google, Netflix, Facebook, hasta ese recuadro amarillo que nos enfoca nuestras caras cuando nos hacemos un selfie. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas. Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera asociativa, como hacemos los humanos.
Un niño ve un perro y sabe reconocerlo rápidamente, mientras que una máquina lo reconoce después de ver millones de ejemplos de perros y de no perros. Si además queremos enseñarle que el dueño del perro es Juan, tendremos que empezar de nuevo con el entrenamiento. Los humanos somos capaces de enmarcar todos los resultados específicos en un conjunto más amplio. Reconocemos rápido al perro y a su dueño y los relacionamos. Los algoritmos son muy buenos en una cosa, pero solo en esa cosa. Nosotros somos capaces de ver la panorámica y asociar todos nuestros conocimientos. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Todavía queda mucho camino por delante, por lo que los expertos han acuñado unas siglas en inglés, FAPE, que contiene cualidades que deben ir a la par con las investigaciones. Apunta. La F es Fairness, justicia. La tecnología tiene que ser justa y no discriminar. Tiene que haber garantías de que se trate con igualdad. La A es Accountability, responsabilidad. Tenemos que tener muy claro a quién se atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. La T es Transparency, transparencia. Es muy importante que sea legible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible por un ciudadano o una ciudadana media. Entender cómo funcionan estos sistemas que se están creando, qué tipos de datos se están utilizando, cómo los están utilizando, etc. Y la E es Ethics, ética. Hay que asegurarse de que el uso y aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Probablemente no te has planteado nada de esto, pero ¿sabes cuánto te queda para llegar al trabajo? El teléfono nos lo dice sin que le hayamos preguntado siquiera. Bueno, suelo compartir este pequeño video de 5 minutos en las presentaciones. Uy, a ver. Es que está acá arriba, no se alcanza a ver dónde se cierra. Ahí. Porque algunas cosas las explica mucho mejor que yo. Ayuda mucho. Ahora ya podemos prender la luz de nuevo. Creo que ya no hay nada más para ver de esa forma. Ayuda mucho a este panorama inicial, más allá de que pone música de drama en algunas partes y da un mensaje medio claro, desesperanzador. Hay otra cara de la moneda, pero bueno, está bueno porque es interesante por lo menos para no solo ver ese inicio más conceptual, sino además tener en cuenta cosas que decíamos desde el principio, cuando veíamos lo de sensaciones previas y veíamos, por ejemplo, esta idea de, yo creo que he podido usar quizás alguna herramienta de inteligencia artificial sin saberlo. Bueno, si todos acá, yo decía lo del 100% o 99%, pues si todos acá alguna vez hemos sacado una foto con el celular y ha aparecido el recuadro que identifica una cara, bueno, eso tiene un componente de alguna manera de inteligencia artificial. Después la inteligencia artificial, que es algo que no vamos a profundizar quizás tanto hoy, tiene distintos tipos, con el tema de redes neuronales y demás, pero además diferenciando un poco inicialmente las inteligencias artificiales discriminativas de las generativas, que ahora hay un auge muy grande de las generativas con esto de los procesadores del lenguaje como ChatGPT y otras herramientas, pero inicialmente, digamos, la discriminativa tiene que ver con diferenciar y a partir de ese diferenciar poder reconocer. Y eso ha sido muy útil, digamos, en el paso previo, y se ha implementado desde hace mucho tiempo en herramientas como por ejemplo la cámara de fotos y que, no sé, identificar que dispare la foto del celular cuando la persona sonríe y que eso se haga automático. Eso existe hace mucho, no es algo novedoso y es algo que tiene un componente de inteligencia artificial y que probablemente muchas veces lo hayamos utilizado sin siquiera
saberlo. Esta introducción conceptual también nos permite dar paso a poder hacer este análisis un poco más histórico. Yo siempre aclaro de alguna manera que esto es una línea temporal sumamente arbitraria, digamos, con algunos elementos que he querido mencionar yo, digamos, no es que en más de, no sé, 60 años de historia o más, 60, 70 años de historia puedan resumirse en 5 puntitos, pero sí me parecía importante no dejar de mencionarlos como hitos para entender un poco el estado de situación. La primera reflexión en realidad es que más allá de que muchos y muchas conocemos el término o hemos visto que muchas personas conocen el término ahora en la actualidad por el auge que está habiendo en relación a eso, la realidad es que como idea, como concepto, no es algo nuevo el tema de la inteligencia artificial. Yo en el primer punto pongo esto de origen, mencionando a Alan Turing con esta idea embrionaria de la pregunta, si las máquinas pueden pensar. En ese entonces todavía ni siquiera existía, digamos, como término. Entonces, el segundo punto tiene que ver con, también lo mencionado en el video, cuando, digamos, estos especialistas acuñan el término de inteligencia artificial y le dan una primera definición. Pero a partir de ahí ocurre algo importante, para lo cual, no sé si a partir de ahí, digo, como fenómeno social ocurre algo importante, que también voy a llevarlo al plano del cine, y esto, bueno, pido disculpas si a alguien no le gusta, pero con mi formación de productor audiovisual inicialmente me gusta mucho el cine y me gusta mucho traer alegorías, digamos, que podemos ver en películas, en series y demás, para entender algunos procesos históricos. También recientemente ha salido, no sé si tan recientemente, pero está la película de Oppenheimer, que probablemente también, imagino que la mayoría habrá visto. Y ocurre como fenómeno algo importante, que no es lo único que hace que la inteligencia artificial, digamos, tenga una recaída o pase a un segundo plano, pero vale la pena mencionarlo en el marco de que sirve para entender cómo socialmente algunas cosas también se ponen en agenda. Esto que rescatábamos, digamos, de Alan Turing inicialmente y de lo que se narra en la película The Imitation Game o El Código Enigma, fue algo que fue desencadenante para la Segunda Guerra Mundial, pero que no se supo. Era un secreto de Estado, cómo funcionaban esos científicos, y no se supo durante muchos años. El reconocimiento a Alan Turing, o gran parte del reconocimiento a Alan Turing, le llegó más post-mortem, digamos, porque además murió, o dicen que se suicidó muy joven, digamos, de una forma bastante trágica, pero por fuera de eso, lo que queda mediáticamente, y por eso traigo a colación la película de Oppenheimer, es que también, digamos, eso era otro grupo de científicos teniendo un rol absolutamente central en el desenlace de la guerra con la creación de la bomba atómica, y bueno, que obviamente para todo el mundo fue el cierre definitivo de la guerra, pero además un cierre que, no, a diferencia del otro, no podía ser un secreto, claramente. Fue algo que, todo lo contrario, fue mostrar al mundo, con lamentablemente 2 casos gigantescos y concretos, digamos, de la aplicación de esa tecnología de la bomba atómica, y que quedó, digamos, definitivamente como en las carreras, digamos, de investigación de los países, copando mucho más la escena que el escenario de la inteligencia artificial, que en su momento cumplió un rol trascendental también, o de esta idea, digamos, de la computación, la informática, la capacidad de descifrar a través de esos mecanismos, y todo lo que planteaba Alan Turing quedó como más soslayado, más escondido, y fue reconocido mucho tiempo después. En el marco de eso y de no tener hasta el momento grandes avances, digamos, hubo como una especie de, que se menciona ahí con algunos años muy generales, como un auge y una caída de la inteligencia artificial. Entonces, más allá de ser un concepto que tiene muchos años de existencia, también tiene muchos años de no haber tenido una relevancia, por lo menos en términos sociales. Sí se seguía investigando, sí habían científicos y personas súper específicas dedicadas a estudiar eso, pero la verdad que no
cumplía el rol que hoy está cumpliendo en la cotidianidad de todas las personas, no solo quienes lo estudian científicamente. Y a partir de ahí, digamos, hay como algún repunte con el tema del aprendizaje automático o el machine learning, y eso nos trae un poco al escenario de la actualidad. La actualidad es muy difícil o compleja de definir. Bueno, la mayoría de ustedes, como decía, ya lo ven en las noticias, probablemente han utilizado alguna herramienta. En el tema de actualidad hay una que, digamos, fue un parteaguas de tiempo, que fue la salida del modelo, creo que número 2 o 3 de ChatGPT, porque antes de eso tenía otros modelos, pero no se había universalizado lo suficiente como para llegar, digamos, a boca de todos. Y a partir de ahí ha habido una oleada, no solo de herramientas similares de procesamiento de lenguaje natural, como lo es ChatGPT, sino además de inteligencias artificiales generativas de video, de imagen, de música, de todo tipo que se nos ocurra, y hoy por hoy al alcance de la mano, googleando con el celular o con cualquier computadora o buscando, podemos encontrar un sinfín de herramientas que utilizan inteligencia artificial para diversos propósitos y algunas inclusive funcionar de manera articulada. Eso sería como la introducción a la situación actual. Pero para hablar particularmente de la situación actual, yo tomé una nota que también, como les decía recién, cuando tengan la presentación que se les va a enviar a los mails, si hacen clic acá, van a poder acceder a la nota. Es una nota del Memo, si no me equivoco, sí, que en realidad trae a colación una entrevista radial, o sea que además pueden leer la nota completa o escuchar la entrevista completa también. Es a Esteban Tablón, que es divulgador científico y que habla específicamente de estos temas. Por fuera de que ahí la van a poder ver completa, y que realmente lo recomiendo porque da un pantallazo, un panorama interesante de algunas cuestiones que están pasando, yo tomé al menos 3 o 4 puntos para poder mencionar ahora y poder dimensionar algunas cuestiones de la situación actual de la inteligencia artificial. Algunos de esos puntos, no sé si se alcanza a leer. El primero dice: Google anunció su nuevo teléfono Pixel, que en realidad el anuncio lo que tiene interesante es que, al igual que algunos otros teléfonos que ya lo están haciendo, trae como en su sistema nativo la inteligencia artificial como herramienta ya integrada, digamos, para el funcionamiento completo del celular, y que este divulgador menciona así brevemente que una de las cosas que puede hacer es que uno va a sacar, por ejemplo, una foto familiar y deja el lugar en el que se va a sentar, digamos, la persona que está sacando la foto. Después ocupás vos ese lugar y la inteligencia artificial te puede componer la foto, digamos, automáticamente luego de sacar ambas fotografías y componer una imagen nueva con toda la familia junta, digamos. Eso como una mención más jocosa, digamos, quizás de la actualidad de la inteligencia artificial. Las dos que vienen son un poco más alarmantes o preocupantes, por lo menos para todos los que tratamos de estudiar y de entender, sobre todo, más allá de estudiar, de entender algunas cuestiones de funcionamiento y algunas cuestiones de posibles impactos. El segundo punto es súper interesante y se mete de lleno, digamos, con una cuestión filosófica, menciona un incipiente desarrollo de empatía de estos sistemas de inteligencia artificial. Suena un poco a un capítulo de Black Mirror, digamos, y puede que nos erice un poco la piel, pero básicamente lo que plantean es, y que lo han estudiado, yo no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero ya lo voy a probar, y si ustedes lo pueden probar en sus casas, también es recomendable. Dicen que ChatGPT, particularmente, pero algunas otras herramientas de inteligencia artificial similares de ese estilo, funcionan mejor cuando uno en la indicación da a entender que ha tenido alguna problemática o alguna dificultad, o que está sujeto a una situación medio extrema. Es decir, él da como ejemplo acá, bueno, no se va a alcanzar a leer bien, pero dice: si uno le dice a ChatGPT que tuvo un accidente, que perdió las manos y que no puede digitar,
y posterior a eso le pide una tarea, parece que está demostrado que la inteligencia artificial hace un esfuerzo un poquito más grande por el producto que te va a dar finalmente. Entonces vos le podés dar la misma indicación sin haberle dicho eso y el resultado va a ser distinto. No va a ser ni tan profundo, o puede que sea muy profundo igual, pero no tan profundo ni tan trabajado como el resultado que sí le da a la persona que le da, que le comenta esa indicación. Entonces, bueno, esto empezó, digamos, a generar cierta alarma, porque la verdad que no se creía que era una de las posibilidades de esas herramientas poder generar esa cuestión. Obviamente después entra en el juego un montón de cosas, porque uno puede escribir cualquier cosa que no sea real. Bueno, ahí entra una cuestión de, vamos a ver cómo sigue el desarrollo de funcionamiento de todo esto, pero es interesante, por lo menos para tenerlo presente, porque, bueno, también decía, si alguien le dice, por ejemplo, estoy en una situación complicada en mi trabajo, me han pedido elaborar un informe y la verdad que tengo que hacer el informe perfecto, el mejor informe que pueda existir, porque si no me van a echar del trabajo y mi hijo no van a tener para comer. Y el resultado de eso va a ser mejor que el inicial que te daría si uno no hace todo ese preámbulo, digamos, ¿no? Está bueno y, como decía al principio, también nos trae a distintas reflexiones en relación a no solo lo tecnológico, sino, bueno, o sea, poder vislumbrar, digamos, algunas cuestiones que van a tener que ver con la conclusión del final, que nos vuelven a poner en discusión cuál es la diferencia, o esto de la inteligencia artificial con la inteligencia humana, bueno, cuál es el límite que diferencia o qué es lo que singularmente nos hace humanos en tanto al razonamiento, digamos. Y eso va a ser súper interesante de seguir estudiando y de seguir estando atento a ese tema. Y el tercer punto, que en realidad hay 4, porque hay uno que no lo puse en la presentación, pero que lo voy a mencionar igual. El tercer punto es que habla de una inteligencia artificial haciendo investigación científica. Pero no se refiere, digamos, solo a digamos, un planteamiento inicial, sino que hace básicamente todo el proceso, digamos. Hace un determinado análisis, plantea hipótesis, chequea hipótesis, en función del chequeo de esa hipótesis elabora, digamos, distintos resultados, digamos, de esa investigación científica y redacta un paper científico muy similar al que podría escribir algún investigador o investigadora. Yo no lo he usado, no me animaría a decir que igual o mejor, pero sí muy similar y muy para la mayoría de los seres humanos indistinguible un paper escrito de la inteligencia artificial al escrito por una persona. Entonces, también son situaciones que ponen en jaque algunas cuestiones, porque también lo explica un poco más en detalle, pero hace un análisis de, no sé, plantear millones de hipótesis, de esas millones de hipótesis hace un análisis de cuál considera más viable de funcionamiento, bueno, una serie de cuestiones que no funciona como lo haría un ser humano, pero lo hace estar bastante cerca de que ese funcionamiento sea efectivo, digamos, para el planteamiento de investigaciones científicas, y hay gente que ya está planteando, digamos, a determinadas inteligencias artificiales darle acceso a laboratorios y demás para poder justamente poner en práctica eso. Pero bueno, puede tener muchos destinos distintos. Y el último punto, que también está mencionado en la nota, también recomiendo que lo vean, no lo puse ahí para no spoilearlo, habla de también una inteligencia artificial que conoce sus propias limitaciones respecto a cuestiones, por ejemplo, físicas que no puede resolver de momento, porque también hay muchas integraciones que ya se están haciendo en robots humanoides de inteligencia artificiales que están pudiendo suplir tareas que hacemos cotidianamente. De hecho, hay cosas del video introductorio que yo les mostré recién que ya, si bien sirve para lo conceptual, ya no son actuales. También mencionaban en alguna de estas notas la existencia de un robot similar a tipo robotina de los supersónicos, digamos, para las tareas del hogar, y eso, digamos, de alguna manera ya está sucediendo.
Pero lo interesante de esta que mencionaban en la nota es que hay una inteligencia artificial que eso conoce su limitación física, pero tiene a través de integraciones la posibilidad de acceder al uso de una billetera virtual, de poder manejar una billetera virtual con un determinado saldo, y tiene acceso a páginas de reclutamiento de talento humano para determinados rubros. Entonces, vos le pedís una tarea a la inteligencia artificial, sabe lo que puede hacer, sabe el paso a paso, y sabe que si un paso no lo puede hacer, puede contratar a alguien por internet, usar la billetera virtual, pagarle a la persona, que esa persona lo haga, y que completar la tarea. Y el ser humano puede estar siendo contratado por una inteligencia artificial sin saberlo. A mí, yo lo leí, me resultó bastante escalofriante, pero es parte de lo que estamos atravesando. Así que está muy bueno para tenerlo presente, reflexionar, pensarlo y saber establecer a partir de estos términos también que decía el video, de responsabilidad, digamos, de toda esa conciencia, saber un montón de cuestiones que tienen que ver con qué vamos a querer delegar, qué no vamos a querer delegar, porque ya la discusión no va a ser tanto qué puede ser reemplazado o qué no puede en términos de capacidad, digamos, porque probablemente en capacidad hay muchas cosas que puedan ser reemplazadas, pero entonces va a entrar el debate ético y filosófico de hay cuestiones en las que no queremos delegar determinadas cuestiones de decisiones, de ética y demás a estos sistemas informáticos. A su vez, para que no suene tan trágico, la misma persona a la que le hacen la entrevista dice que él está muy alejado de esta idea, digamos, de un futuro catastrófico, distópico, como muestran muchas de las películas en relación a los robots que dominan a la humanidad y toda esa cuestión, porque dice que tiene que ocurrir una cuestión que llama singularidad, como una cuestión de autoprogramación y autoaprendizaje, de corregir su propio código sin manifestarlo y que las personas no entendamos ni siquiera el funcionamiento de ese código y ese algoritmo, y además que algo que en términos de las películas no sería muy rentable para las películas que hablan del tema, pero que dice, bueno, que además la alimentación de eso seríamos muy tontos si la dejamos exclusivamente a la máquina y no a la posibilidad de desenchufar algo y listo, es decir, si sale mal. Pero bueno, él se aleja de esas teorías más conspirativas y trae estas cuestiones a colación para reflexionar, pero también para encontrar un punto medio que no sea ni todo, digamos, completamente color de rosa, ni todo tan dramático en relación al futuro que nos espera y al presente que ya está ocurriendo. Acá la idea era poder compartirles también una pequeña reflexión muy relacionada a esto último que decía sobre el mensaje que dejaba esta persona, pero que en realidad esto una reflexión que también comparto en las otras charlas, capacitaciones y demás. Yo lo hago en relación no solo a la inteligencia artificial, sino a la tecnología en general, porque bueno, abajo hay una frase también que no se debe alcanzar a leer, pero que dice básicamente lo siguiente: la tecnología es como la energía nuclear, puede servir para iluminar una ciudad o para destruirla. Entonces, básicamente, la idea es pensar, y ahí a partir de dos ejemplos que son los que están en imágenes, digamos que la tecnología como tal no ha dejado, o de momento no ha dejado de ser una herramienta que en función de nosotros cómo poder utilizarla y decidir éticamente el uso de la misma, podemos utilizarla para un montón de cosas que van a hacer un bien a la sociedad, como así también cuestiones que van a ser negativas. Los dos ejemplos que se ven en las imágenes no se alcanzan a ver muy bien, son en blanco y negro, cuando tengan la presentación lo van a poder ver mejor, pero el de la izquierda básicamente es una manifestación en la calle de docentes con carteles, en Estados Unidos, si no me equivoco, creo que era la manifestación de esa imagen, pero rechazando el uso de las calculadoras en las aulas. Algo que hoy tenemos súper interiorizado de alguna manera, no solo la calculadora en términos físicos, sino que en el celular todos tenemos una calculadora
y ahora calculadoras científicas también, y cómo en su momento generó un impacto tan grande al punto tal de creer que eso, como que no iban a existir más matemáticos o no iba a existir gente que supiera sacar una cuenta de memoria solo por la existencia del uso de la calculadora. Y en realidad descubrimos que el impacto distó mucho, digamos, de lo que quizás imaginaban los docentes en ese momento. Yo, con esto, como lo aclaraba al principio, con las sensaciones previas, con esto no pretendo invalidar lo que habrán sentido los docentes en ese momento, porque seguramente estaban desesperados y seguramente era válido, porque ante la irrupción de algo nuevo y algo que uno no termina de entender cómo va a impactar, no está mal sentir. Bien, mal, mejor, peor, miedo, entusiasmo, no está mal sentir. Sí lo recomendable es que a partir de lo que sentimos, bueno, poder estudiarlo y poder profundizar para saber, digamos, para dónde va a ir la cosa y para tratar de empujar a que vaya hacia el mejor lugar posible. La otra imagen, en realidad, es una imagen muy ilustrativa nomás, pero que tiene que ver con el tema de la revolución industrial, que siempre la estudiamos en términos de historia como algo súper positivo para la humanidad, y de hecho lo fue, pero lo que vale la pena rescatar, digamos, en ese sentido, es tener en cuenta que también procesos así, históricos, que cambiaron las relaciones sociales para siempre, las relaciones de producción, la forma en la que vivimos, no fueron quizá como nosotros la vemos en una línea de tiempo y decimos, bueno, esto entonces pasó a ser así, pasó al sistema fordista, y bueno, también hubo un montón de cuestiones y de personas que entraron en crisis, de formas económicas que se modificaron, de cuestiones laborales que se generaron para mucha gente pero que se perdieron para alguna otra, en relación al trabajo más artesanal, si se quiere, y demás. Entonces, la idea de todo esto es desmitificar, digamos, las dos miradas extremistas para entender que no vamos a decir que la inteligencia artificial nos va a sacar el trabajo a todos, pero sí nos lo está modificando. Muchas charlas de las que yo participo, que tienen que ver más con el ámbito de la comunicación, hay una profesional de la comunicación que dice, tu trabajo no te lo va a sacar una IA, pero probablemente sí te lo saque alguna otra persona que sepa utilizar bien la IA, digamos. Hoy puede estar pasando así en muchos lugares, así que está bueno la iniciativa de conocer, de saber usar, de entusiasmarse, de actualizarse. Así que bueno, eso es fundamental. Bueno, esto no sé si vale la pena detenernos tanto. En realidad tenía que ver con, más allá de la situación actual, algunos ejes particulares en los que estaba impactando, más allá de las noticias que mencionaba, que enumeraba ahí en la nota del memo y la entrevista radial. Hace mucho tiempo que vienen impactando en distintos rubros algunas cuestiones de inteligencia artificial, bueno, ni que hablar lo que hemos dicho con la investigación científica, o sea, no vale la pena detenernos mucho ahí. Con respecto al tema de la medicina y esto de la inteligencia artificial, que originalmente es discriminativa, que ayuda, digamos, con un nivel de perfección muy grande a detectar y generar actualmente cuestiones en imágenes, ayuda, por ejemplo, ya sea en radiografías o en cualquier estudio médico que haya que revisar, digamos, con el ojo humano del médico, acompañar eso, digamos, de un análisis de una inteligencia artificial entrenada específicamente para el tema, ayuda mucho a disminuir el error humano en la detección de enfermedades, por ejemplo. Entonces, eso hoy en día también se está implementando y probablemente no sea algo inclusive tan novedoso como lo que sí veíamos en la pestaña anterior. Otro de los ejes que ponía ahí, pues que son solo ejes ilustrativos, no quiere decir que solo impacten eso, sino que son algunos que sirven meramente de ejemplo. Con respecto al transporte, existen hace muchos años vehículos que se conducen solos a través del uso de inteligencia artificiales que van reconociendo lo que ven en la calle y a partir de ahí reconocen un semáforo en rojo o en verde, reconocen las líneas de la calle, reconocen si pasa una persona o un perro y de eso le dan una indicación al vehículo. Obviamente, ¿cuál es el punto de inflexión? Digamos, generalmente estos autos existen mucho en Silicon Valley, digamos, para hacer un tipo carritos de golf que vayan despacio. Yo veía el otro día un video de
un camión, digamos, de carga para transporte de material, completamente conducido por una inteligencia artificial, y la verdad que también, o sea, yo me imagino manejando en la ruta, o sea, yo porque lo veía en el video, pero me imagino manejando en la ruta, ver un camión así, me muero del susto, me tiro a la banquina de una, y probablemente tenga mucho menos margen de error del que yo voy a tener reaccionando ante esa situación. Así que bueno, y el otro punto, una cuestión, bueno, no, habla del futuro y del impacto futuro. Esta pestaña se llama impactos hoy porque obviamente son cosas que ya están sucediendo, y en realidad lo que yo quiero mencionar respecto a posibles impactos a futuro, lo primero, que es que cualquier persona que diga que puede anticipar con muchísima certeza qué va a pasar para adelante, probablemente esté vendiendo humo, así, de entrada. Así que no es lo que yo voy a hacer, porque también vale decir y vale rescatar en este momento, ahora sí voy a tomar un poquito más de agua, que hay muchas cosas que hace muchos años creían poder anticiparse y que la verdad no han sido como se esperaban. Siempre se creyó que la inteligencia artificial o que las máquinas iban a poder reemplazar exclusivamente las tareas repetitivas y mecánicas, y hoy vemos inteligencias artificiales que están generando canciones que nunca habíamos escuchado, o cuadros o imágenes, fotografías, pinturas que nunca habíamos visto. Ojo, eso también nos lleva a otra discusión filosófica, y que obviamente enseguida cuando terminemos me gustaría poder escuchar algunas de sus opiniones. La inteligencia artificial se alimenta de un montón de trabajos previos, y a partir de identificar determinados patrones genera algo nuevo, genera algo que no había existido hasta ese momento. Entonces sí, bueno, pero está basado en todo eso con lo que se alimenta previamente. Ahora, los seres humanos, en algún punto, también podemos funcionar de una manera similar. Es muy difícil pensar en la posibilidad de que un músico cree una canción nueva si jamás en su vida escuchó una canción, si no tuvo ninguna referencia de nada antes, ni de géneros musicales, ni de estilo, o que un pintor no haya visto ningún cuadro antes de hacer su primer cuadro. Y la verdad que es medio, por lo menos deja pensando, digamos, en relación a también algunos límites acerca del concepto de creatividad, digamos. Entonces, en ese sentido, lo que quería mencionar es esto de cosas que se creían que iban a suceder de una determinada manera y que no lo fueron. O en sus orígenes también la inteligencia artificial creía frente a los más grandes jugadores de ajedrez del mundo que nunca iba a poder reemplazar algunas cuestiones que no tienen que ver solo con lo mecánico, sino con que la persona puede aplicar una determinada estrategia, anticiparse. Bueno, la cuestión es que hoy las inteligencias artificiales a cualquier ajedrecista del mundo, inclusive al mejor, le pueden ganar en escasos segundos. Y eso no ha hecho que disminuya la cantidad de personas que juegan ajedrez en el mundo. Todo lo contrario. Ha incrementado. De hecho, tenemos un argentino, Faustino Oro, con 10, 11 años, que es casi campeón mundial, le ganó al segundo del mundo, bueno, una cosa digna de destacar, ¿no? Pero en relación a eso, porque además pasa que si hoy vos ves, o sea, ya no tiene mucho sentido ver a una persona con una inteligencia artificial jugando, pero mucho menos sentido tiene ver a dos inteligencias artificiales jugando ajedrez. Entonces, esto también tiene que ver con la reflexión que decíamos de no solo qué va a ser reemplazable en términos técnicos o en términos de posibilidad, sino en términos de que nos interese que sea así, digamos, y de que eso efectivamente genere o no un cambio en determinados ámbitos. Totalmente. Bueno, los otros puntos ya hablan de que ya existen impactos reales, que son un poco lo que veíamos anteriormente. También de que no solo nos impacta en términos tecnológicos, sino también en filosóficos y sociológicos, y de todo tipo quizás. Y por último, en realidad, pensar en que estos posibles impactos me llevan a mí, por lo menos, a terminar muchas de estas capacitaciones con una serie como de, si se quiere, recomendaciones, digamos, sobre cómo encarar determinados procesos.
¿Por qué recomendaciones, digamos? Porque no es que sea una cuestión que yo pueda decir o que yo pueda garantizar. Hay mucha gente que se aventura en decir el trabajo del futuro va a ser tal. Tienen que estudiar esto porque esto va a tener salida laboral. Hoy pasa con los programadores. Hace muchos años que vienen diciendo tenés que estudiar programación, tenés que estudiar programación. Bueno, los últimos avances en la inteligencia artificial están poniendo recontra en jaque eso. Obviamente que siendo programador de base, si sabes usar la herramienta, mucho mejor. Pero hay herramientas de inteligencia artificial que están haciendo códigos de programación con un nivel de perfección que cualquier ser humano que no haya estudiado programación puede incursionar en el tema. Entonces, todo eso anticipable y todo eso que le digan hay que estudiar tal cosa o hay que perfeccionarse de tal manera, y la verdad que por lo menos uno se atreve a ponerlo un poco en duda. Y por eso hablo en términos de recomendaciones más que de esto va a ir seguramente por acá, digamos, ¿no? Entre esas recomendaciones, y para hacer ya una conclusión más final de la charla, y obviamente dar paso a las preguntas y comentarios y demás, yo acá puse como 3 ejes para el tema de recomendaciones, que son capacitación, networking, reflexión, y obviamente están entrelazados entre sí, pero tienen que ver con, primero, lo que decía al principio también de felicitarlos, digamos, y agradecerles también por tomarse ese tiempo para estar acá. El tema de la capacitación, pero fundamentalmente entender a la formación continua y a la formación para toda la vida como algo indispensable, va a ser, ya lo viene siendo hace mucho tiempo, pero hoy más que nunca va a ser importante porque todo ocurre con una vertiginosidad de tiempo mucho más rápida. Entonces, eso nos va a llevar, digamos, a otro concepto que sí se vuelve fundamental para todo, que es el tema de la adaptabilidad. Ya no van a existir, como ya no lo están muchas veces existiendo, trabajos iguales para toda la vida. Hay cuestiones que se van a ir modificando en el medio. Inclusive si uno puede mantener un trabajo durante muchos años, va a necesitar actualizarse en las formas sobre la realización de ese mismo trabajo. Entonces, es fundamental tener en cuenta la capacitación continua y el tema de la adaptabilidad, tener en cuenta para cualquier ámbito de desarrollo y desempeño en el que nos realicemos. El tema de networking está muy relacionado a capacitación porque en realidad networking o trabajo en red o poder compartir experiencias tiene que ver con que hacer comunidad hoy es parte fundamental, digamos, de la capacitación, porque esto va a tener mucho de, hoy por hoy, de jugar, de experimentar, digamos, cuestiones que nos van a ayudar a aprender sobre inteligencia artificial y aprender sobre todas las cosas que nos están atravesando en ese sentido. Pero aparte de eso, uno puede experimentar y puede, si comparte, conocer la experiencia del otro y compartirla de uno. Digamos, hoy no va a haber tampoco ninguna forma lineal de conocimiento porque es tanto y tan abarcativo que todos vamos a estar todo el tiempo aprendiendo y enseñando algo, digamos. Y en ese sentido, el último punto que traigo a colación es el tema de la reflexión, y quizá el más difícil o el más doloroso en términos de lo que uno está acostumbrado, porque es entender no solo lo otro, que si se quiere podría ser como algunas recomendaciones más relacionadas al ámbito laboral, sino que también cómo va a impactar en nuestras vidas cotidianas de todos los días, no solo de nuestro trabajo, sino de nuestras familias, de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra forma de comunicarnos, de la posibilidad y capacidad de entender cómo nos afecta como sociedad y como seres humanos. Entonces, parte de la conclusión final, que esto sí es más propio, por lo menos, pero que lo relaciono mucho con un libro que estoy leyendo actualmente, que es de Santiago Bilinkis y de Mariano Sigman. El libro se llama Artificial, la nueva inteligencia y el contorno de lo humano. Lo recomiendo, más allá de que yo todavía no lo termino de leer, porque está muy interesante y está explicado en palabras muy sencillas algunas cuestiones de estos procesos de esta inteligencia artificial, pero que en realidad es un libro que también contiene mucho de esto, mucho de filosofía, porque lo que sí es más propio en relación a esta conclusión es esto que dice abajo, de que la inteligencia artificial justamente nace como algo artificial, pero desde sus orígenes intenta no parecerlo, digamos. La inteligencia artificial nace para
tratar de simular ser humano, ser algo natural, ser algo biológico, digamos. Entonces, en ese sentido, y ante el avance vertiginoso de la inteligencia artificial, también nos va a poner en jaque en relación a también redescubrir qué es lo que nos sigue haciendo humanos. Antes creíamos, supongamos, que era la creatividad exclusivamente o que era tal cosa. Bueno, todo eso puede ir mutando y también nos está ayudando a repreguntarnos qué es lo que nos sigue haciendo humanos, qué va a seguir haciendo esa diferencia a futuro, en relación, por ejemplo, también al ejemplo de la empatía, y a una serie de cuestiones que nos va a problematizar. Muchos de nosotros también nos sentimos definidos muchas veces, no solo por cómo somos como personas, sino por qué somos profesionalmente, dónde nos desempeñamos. Bueno, lugares en el mundo que están muy avanzados tecnológicamente están discutiendo empezar a escindir la idea de trabajo con la idea de salario por el tema de la productividad. Hay muchas cosas que van a poder ser reemplazadas por la inteligencia artificial y se habla, por ejemplo, de un salario básico universal por el solo hecho de ser personas, algo que en algún momento parecía ser una idea exclusivamente de corrientes políticas más de izquierda en el mundo, hoy está siendo como una idea más universal en ese sentido. Y al mismo tiempo, bueno, también escuchaba algunas columnas de inteligencia artificial decir, bueno, si nosotros logramos optimizar y tener más tiempo, también va a ser una discusión de volver a reacostumbrar nuestras vidas, a decir, bueno, si efectivamente tenemos ese más tiempo, ¿qué hacemos en ese más tiempo? Pero no solo nos va a modificar en términos individuales, sino que nos va a modificar en términos, bueno, eso, de la generalidad de la sociedad, digamos, y nos va a atravesar en lo laboral, pero nos va a atravesar como sociedad profundamente en términos filosóficos y sociológicos también. Habiendo hecho esta conclusión, hay unos pequeños, muy pequeñísimos bonus track para no hacerlo mucho más largo y dar paso a preguntas y comentarios antes de agradecer. El primer bonus track en realidad es que a mí me gusta muchas veces, más allá de que fue una charla introductoria y que la idea era ver algunas cuestiones más generales, poder aunque sea mencionar algunas aplicaciones que probablemente han usado. Si no las han usado, recomiendo que lo usen, que son de inteligencia artificial o que aplican en alguno de sus aspectos inteligencia artificial para determinadas tareas. Yo las uso mucho en mi tarea laboral, recomiendo que las experimenten y así como están estas que pongo ahí, puedan utilizar muchas más. Obviamente ChatGPT es la que más hemos nombrado a lo largo de la charla. Canva es muy conocida por la posibilidad de hacer diseño de imagen, de flyer, bueno, esta misma presentación está hecha en Canva, de video y demás, pero que ha incorporado hace algún tiempo algo que se llama Estudio Mágico, que es que adentro de la misma aplicación hay un montón de herramientas de inteligencia artificial para generar imagen, para hacer texto, bueno, para hacer un montón de cosas que ya están integradas a la misma aplicación y es súper recomendable experimentarlo. Acá no se alcanza a ver bien por la presentación, pero acá abajo está Midjourney, que es una de las aplicaciones que son generativas de imágenes a través de una indicación que uno le da. También está muy bueno para experimentar. Y de este lado hay dos, una que quizás es menos conocida, pero posiblemente alguien la haya usado, que se llama Opus Clip. Hay una muy similar que se llama Nexus Clip, que utilizan inteligencia artificial para, por ejemplo, agarrar un video, que puede ser un video horizontal largo de una charla como esta, y convertirlo automáticamente en pequeños clips en formato vertical, si uno quisiera compartir contenido de redes sociales, donde no solo corta la imagen donde corresponde porque identifica dónde está la persona y hace bien el recuadro en ese sentido, sino que además subtitula automáticamente, pero la mejor parte de todas es que te hace el corte de esos clips automáticamente. Entonces, de las 2 horas o hora y media o lo que sea que dura una charla, te identifica pequeños fragmentos de 10, 15, 30 segundos para poder ser un reel o una historia en redes sociales con un índice de viralización, porque te hace un análisis de momentos en los que has dicho algo quizá más relevante, más importante o que más llamó la atención. Es súper interesante. Obviamente tiene su margen de error, pero para probarlo y jugar con eso está muy, muy bueno. Y obviamente ahorra mucho tiempo de edición. Esto pido perdón porque encima viniendo de la producción audiovisual, quizás a los editores no les guste tanto, pero pasa. Y lo último es una aplicación, es un sitio
que en realidad está más relacionado a la docencia, que es EducaPlay. EducaPlay existe hace muchos años, que es poder hacer juegos, digamos, ya sea sopa de letras, rosco, unir con flecha y demás, con determinado contenido que uno va incorporando, contenido educativo, ¿no? Lo interesante es que, más allá de no ser en sí mismo una aplicación de inteligencia artificial, es que ha incorporado inteligencia artificial para sus procesos. Entonces, por ejemplo, yo, para una clase de gamificación, voy y digo, quiero generar un rosco de palabras para que con cada letra los estudiantes tengan que adivinar la palabra que corresponde con una determinada definición con palabras relacionadas a gamificación. Y al yo pedirle eso ya me da una sugerencia de palabras con sus respectivas definiciones. A partir de ahí yo obviamente puedo modificar y demás, pero por lo menos no parto de cero al momento de elaboración de la actividad. Así que también tiene esas herramientas de inteligencia artificial que vale la pena probar y que, bueno, obviamente también si ustedes quieren compartir ahora alguna aplicación que hayan utilizado y que no esté contemplada acá, yo por lo menos quería dar un pantallazo rápido. La última sugerencia es que si ya han usado ChatGPT, ya lo deben saber. Si no, les recomiendo que lo usen. Pueden decirle al mismo ChatGPT, decirle, mirá, quiero que me hagas una lista con 3 aplicaciones que utilicen inteligencia artificial para cada uno de los rubros que me puedan servir para desarrollar mi emprendimiento en tal cosa. Y les va a dar esa lista. Con todo eso, experimenten, jueguen, prueben. La verdad que es la mejor forma de descubrir y de aprender sobre todo esto. Y lo último es que el segundo bonus track en realidad tiene que ver con algo que es muy difícil condensar en una capacitación de esta duración todo lo que a uno le gustaría abordar. Creo que hemos puesto mucho énfasis en hacer esta cuestión más introductoria, conceptual, de historia, de posibles proyecciones, pero a mí muchas veces me gusta profundizar un poco más con respecto al tema de las herramientas concretas para que se lleven algo concreto de la charla. En este sentido, yo les quería ofrecer, porque yo en mi emprendimiento tengo distintos recorridos virtuales, que son como aulas virtuales adentro de cursos automatriculables, mejor dicho, y a su propio ritmo, adentro del sitio web del emprendimiento sobre distintas temáticas. Esto todavía no está en relación a la inteligencia artificial. Tengo, por ejemplo, un curso de gamificación y demás. Pero estamos elaborando un recorrido virtual de inteligencia artificial que va a estar disponible para todo el mundo en el sitio con un determinado costo. Y a mí me parecía que estaba bueno, y eso obviamente lo tendremos que charlar y se puede gestionar o no, lo podemos hacer con el mismo listado de las personas participantes de acá, que poder ofrecerles un código de descuento, que ahí, bueno, creo que dice particularmente el 50% cuando esto efectivamente esté disponible, porque de momento no está disponible en inteligencia artificial, para quien quiera profundizar más sobre lo que hemos visto en esta charla, en esta capacitación, y sobre todo conocer más herramientas, el uso de esas herramientas, tutoriales para usar las herramientas y demás. Todo eso va a estar puesto en estos recorridos virtuales, en el que obviamente esto queda sujeto a la decisión individual de cada uno de querer profundizar o no en el tema, de poder acceder, pero bueno, poder ofrecer de alguna manera como un descuento especial por haber participado de esta actividad. Así. Arián, ¿te puedo pedir que recuerdes tus datos de contacto? Sí. Tu correo para Perfecto. contactarte por fuera de... Perfecto. Buenísimo, gracias. Cuando lo hagan este código, en realidad ahora no lo van a poder escanear ahí, así que probablemente lo escaneen si cuando tengan la presentación en el mail, les va a llevar a un mensaje de WhatsApp en el que está predeterminado y que dice, bueno, quiero el descuento del 50%, no sé qué. A partir de ahí eso también podemos gestionarlo y lo vemos, pero obviamente va a estar todo chequeado con la lista de participación de la actividad, digamos. Y respecto a eso último, obviamente agradecerles. Acá abajo, no sé si se alcanza a leer, pero la página web es www.arian-baker.com, o pueden googlearlo como Arianverse también. Y no sé si bueno, acá en la presentación no están mis datos de contacto personal, pero eso también igual lo podemos facilitar inclusive en el mail o algo así. Mencionamos el correo tuyo. Bueno. mbcorta@gmail.com. Perfecto, ese mismo, cualquier cosa. Sí, por mí perfecto, no hay ningún problema. Así que bueno, eso, lo último. Volver a agradecerles por participar, agradecer de nuevo también a autoridades de IPB y legislatura, y a Liana, bueno, también por la iniciativa nuevamente, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Hola. Te hago una consulta. Siri, ¿es inteligencia artificial de los iPhone? Siri, en realidad, pasa que no sé concretamente a quién pertenecía Siri. Entiendo que sí, que es de iPhone. Pero hoy por hoy existen como muchos de estos, bueno, así como está, creo que es Alexa, se llama el de Google, si no me equivoco, y demás. Muchos de ellos nacieron un poco con esa idea y con ese funcionamiento. Y también algo que me olvidé de mencionar en la charla es que hay muchas herramientas de ese estilo que originalmente no nacen con aplicación de inteligencia artificial y que a posterior, digamos, le van incorporando. Hoy, por ejemplo, algo que ha universalizado mucho el tema de la inteligencia artificial, inclusive más aún que lo de ChatGPT, es la integración que ha habido de Meta AI para poder uno preguntarle a la inteligencia artificial usando el mismo WhatsApp, Instagram y demás. Tengo entendido que sí, que Siri sería la versión. No es que es la inteligencia artificial, pero es como el sistema digamos, de control que tiene incorporado inteligencia artificial para funcionar, sí. Hola, Arián. Te hago una consulta. No sé si es una pregunta para acá, pero ya que estamos hablando, yo hablo mucho con la inteligencia artificial de Meta y por ahí me tira ciertos errores y yo trato de corregirle. ¿Es posible eso? ¿Que tome esas correcciones? Sí. Ahí hay como dos diferencias. Está buenísima la pregunta igual y en realidad da para que charlemos unas 2 horitas más. No, pero lo que me parece interesante de eso para destacar es 2 cosas principalmente. Una, tener en cuenta que no es lo mismo el tema de la inteligencia artificial que los buscadores tradicionales que venimos acostumbrados a usar, que esos son motores de búsqueda para encontrar textualmente algo que ya hay, por ejemplo, en Internet. La diferencia es que las inteligencias artificiales están hechas para simular una conversación y muchas veces se corre el riesgo de que está más hecha para ser verosímil que para ser verdad, digamos, que para ser cierto. Entonces, hay veces en las que no te va a decir esto no lo sé o esto, en pos de darte una respuesta probablemente cometa errores que tienen que ver con los sesgos, con la forma de entrenamiento y demás. A veces te deriva, a mí me ha pasado que hacerle consultas y que me dice que no lo puede responder y que te deriva a un link. Sí, y algo que también escuchaba el otro día, también en la especialización que estoy haciendo, que hay un término que yo no lo había escuchado hasta ese momento, porque tiene una tendencia, digamos, como a la alucinación. De hecho, hay una configuración que uno se le puede poner para que te responda con más o menos creatividad, que tiene que ver con temperature. Es como ponerle temperatura a la respuesta, una cosa así. Y eso corre el riesgo de que vos puedes hacerlo más creativo, pero a su vez puede alucinar o imaginar mucho más. Y en ese sentido, es riesgoso si uno no conoce a eso antes de utilizarlo. Sí. Pero pasan 2 cosas. La inteligencia artificial tiene como su entrenamiento inicial, que es algo que uno no puede modificar, digamos, que tiene los sesgos y tiene una cuestión que probablemente uno no la tape por corregirla en el momento, pero además tiene integrada una función de memoria en su mismo uso. Entonces, cuando vos en la misma conversación más adelante le consultes a una cosa extra sobre eso mismo, probablemente va a hacer el uso de la memoria de esa conversación o del usuario, de lo que ha charlado con vos en otra conversación, y probablemente, sí, no lo puedo asegurar tampoco, no cometa el mismo error y tome de alguna manera lo que vos le dijiste. Claro, perdón, me ha pasado, en realidad son más que nada ortográficos, errores o cosas así, que yo pensaba que tal vez corrigiéndolo, lo toma, no sé. Por ejemplo, ponía esto o otros, entonces yo le cambiaba, no, esto u otros le ponía. Y en el mismo día por ahí sí
en futuras conversaciones me lo corregía, pero ya después como que se olvidaba. Entonces digo, no sé si es factible o no. Sí, sí, puede pasar. No sé, a ciencia cierta no sabría decirte cuál es el alcance de esa función de memoria. Sé que con cada versión que van actualizando, más que obviamente si uno usa la función premium, también tiene mejor procesamiento y demás, pero la función como tal existe, y si uno mantiene una conversación más o menos certera, no tan larga, probablemente tome esa corrección. Pero bueno, eso no va a afectar a que le dé, cómo se lo dé a otro usuario, por ejemplo. O sea, no estás haciendo una corrección a la inteligencia artificial general, sino más propia de la conversación. Salvo algunas que están empezando a tomar datos de Internet, pero no está visto que esté específicamente entrenado de forma general, por lo menos por ahora, por lo que yo sé. Sí va a estar corregido muchas veces para la interacción propia que vos sigas teniendo con esa inteligencia artificial. Pero probablemente esto que estemos diciendo ahora cambie rápidamente también. Puede ser que esté mal formulada la pregunta, por eso el ChatGPT no lo responda. Entonces te lo tenga que preguntar de otra manera y ahí sí lo responde. Eso a mí me ha pasado. Sí. Tiene mucho que ver, pero no es solo eso. ¿En qué sentido? Esto de la posibilidad de hacerlo verosímil más que verdad, y con esta idea de temperatura o creatividad y demás, también está demostrado que muchas veces ante la misma idéntica pregunta, por tomar otros X datos, quizás toma otra conversación que vos has tenido con ChatGPT que ella no ha tenido, o viceversa, probablemente ante la misma consigna la respuesta no sea exactamente igual, sino que genere una cosa distinta. Entonces eso también es interesante de tener en cuenta. Siempre se hacen como algunas recomendaciones para la escritura del prompt, que se le llama, que es como la indicación, que es esto de saber hacer bien no solo la pregunta, sino como indicarle una serie de procesos para que efectivamente el resultado sea el mejor posible, o el que más uno desea obtener, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero en eso está bueno, en las recomendaciones de uso, que hay cuestiones que si son más de búsqueda de información, no dejemos de utilizar motores de búsqueda, porque, no sé, para buscar el nombre de la capital de tal país, sigue siendo más útil un buscador que la posibilidad más creativa, digamos, que te aporta ChatGPT, que no tiene que ver solo con una cuestión informativa, sino que vos decís, haceme una poesía con rimando las capitales de todas los países de Latinoamérica. Y eso Google no lo va a hacer, ChatGPT lo va a hacer en muy pocos segundos y con... Sí, y muy certero. Te hago una consulta que en realidad es una inquietud personal profesional, porque a ver si podemos salvarlo. Cuando me ha pasado que buscando capacitación sobre inteligencia artificial, hay de todo, ¿sí? Hay cuestiones gratis, hay cuestiones pagas, hay cursos genéricos, hay cursos más específicos. Pero me pasó, por ejemplo, que cuando vos demostrás interés, te hacen algunas preguntas sobre los conceptos que vos ya tendrías que tener o manejar, que tienen que ver, por ejemplo, con matemáticas, algoritmos, es decir, cuestiones, obviamente no tengo nada que ver yo con eso, y entonces me siento como medio afuera de poder acceder a una capacitación sobre inteligencia artificial. ¿Eso es tan así? Y la segunda pregunta es, cuando uno quiere capacitarse en a lo mejor alguna herramienta profesional, o sea, que use en su actividad, ¿tiene que buscarlo específicamente para eso? ¿O hoy cualquier capacitación sobre inteligencia artificial te sirve? No, también está muy buena la pregunta, porque en realidad a mí me pasa desde el otro lado. O sea, yo al principio de la capacitación explico un poco por qué me siento con relativa autoridad, no sé si relativa autoridad, pero con la capacidad de poder compartir capacitaciones de inteligencia artificial. Pero en realidad también a mí, cuando me piden y me dicen, che, la verdad que nos gustaría una capacitación de inteligencia artificial para tal lugar, yo también lo
lo consulto en qué sentido. Es muy amplio el tema del concepto y inteligencia artificial puede tener muchas facetas de qué es lo que uno quiere saber de inteligencia artificial, porque una cosa es estudiar para ser un desarrollador de inteligencia artificial con programación y demás y toda esa cuestión donde sí seguramente van a entrar un montón de esas cosas en juego. A mí me pasó, yo hablo mucho de inteligencia artificial, doy capacitaciones, lo incorporo en mis clases y demás, y fui a presenciar la tesis de mi prima más chica que se recibía de licenciada en ciencia de la computación para hablar cómo modificaba variables de ajuste en el entrenamiento de una red neuronal y había un montón de cosas que yo no entendía. La matemática, no entendía. esas cuestiones. Sí, y llevado a una cuestión de algoritmos y de una complejidad muy grande. Entonces, no está mal. Es más, yo confiaría más en los cursos y capacitaciones que te preguntan algunas cosas antes como para saber, porque en el medio de cuando algo se pone de moda, también, Para como lo decía recién, orientarte, básicamente. Sí, y porque al crecer tantas propuestas, hay muchas propuestas que son interesantes, que son reales, que uno va a aprender mucho, y hay muchas propuestas que son mucho humo, digamos. ¿Y cómo las distingues? Ese es mi problema. No, en realidad yo Le pregunto al chat GPT. En ese sentido, ¿cuál es confiable? en ese sentido yo tomaría la referencia misma que vos decías de las preguntas como Sí. una variable más positiva que negativa. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando la venta de la capacitación o del curso tiende al facilismo, muchas veces Hay que es como que desconfiar. hay que desconfiar. Lo mismo pasa con un montón de rubros de la venta de cursos online o aprendé vos a hacer tal cosa y aprendé a ganar como yo $5.000 al mes. Bueno, si hay alguien que gana $5.000 al mes, no te lo va a compartir gratis en un curso por internet o por $5, digamos. Tampoco te lo va a compartir. Y en esto pasa mucho eso, porque en el auge es como todos nos subimos a la ola, y nos subimos los que queremos estudiar la verdad, nos subimos los que más chantan, nos subimos, y hay un problema y está bueno distinguir. Por eso yo lo tomaría como una buena señal lo de las preguntas, porque por ejemplo, si alguien me dice, yo quiero una capacitación de inteligencia artificial, y yo digo, sí, preparo esta misma capacitación, y me siento todo adelante de, no sé, digo, ingenieros, informáticos, programadores, y quizá hay un nivel de profundidad que yo no tengo. Pero en ese sentido está bueno analizar esas aristas, saber qué conceptos uno ya maneja, cuál es la orientación de la charla. Yo sin saber, digamos, programar, por decirlo de algún modo, hay muchas cosas en la práctica que hago y utilizo herramientas de inteligencia artificial todos los días de mi vida para mi emprendimiento, para mi trabajo y demás. Y sobre todo eso sí puedo compartir la experiencia o el conocimiento, pero en conclusión sí, como que para mí lo de las preguntas sobre conocimientos previos está bueno y lo tomo como buena señal de que por lo menos la persona que te quiere vender eso no está siendo tan irresponsable. Si te sí, pagame y yo te doy lo primero que tengo acá a la mano sin saber si te sirve o no. Okay. Eso sería importante. Sí, buscar referencias, decís vos. Claro. Sí, eso. ¿Alguien más quiere? Totalmente. Mariela. Bueno, pero lo puedo hacer así. Mi ¿Se escucha? inquietud es que todos nosotros, que hoy tenemos el interés en venir a escuchar, adentrarnos un poco en el tema, es que la información que llega a la población sobre inteligencia artificial parece cerrada, y fake. ¿Con qué tiempo de dilación llega a todos nosotros la información que a lo mejor la gente que se capacita o que se dedica a esto ya tiene? Por ejemplo, robótica, cuando hablabas de medicina, hay un montón de avances que se han hecho en prótesis y cosas en donde se usa la inteligencia artificial, y si no has visto un video o no tenés relación, no te enteras porque a lo mejor acá en Argentina todavía no se hace. Sí. Entonces, ¿con qué demora, o más allá de que sabemos que cambia permanentemente, tenemos esa información nosotros, o dónde buscar, o si hay algún artículo o lugares donde uno pueda, digamos, actualizarse permanentemente sin tener que esperar
que alguien te lo traduzca en un diario, en una revista o en las noticias. Bien, también está muy bueno. Es muy difícil, yo creo, determinar como un tiempo de demora de cuánto llega o cuánto se universaliza, digamos, tan rápido. Pasa que hay ambientes muy disímiles. Ajá. El miedo mío es cuánto quienes descubren o quienes van logrando avances van guardando esa información y otros no tenemos posibilidades, digo países o bueno, regiones o lo que fuese, a esa información, porque siempre la información la manejan algunos. Y bueno, pero es histórico. Sí, totalmente. Lamentablemente, como en todos los aspectos hoy por hoy, hay una cuestión que se mueve muy al ritmo del capital, digamos. De hecho, las grandes avances de inteligencia artificial y las grandes empresas que entre sí compiten, digo compiten entre comillas, digamos, porque es como el... No quiero meterme en una cosa política que pueda llegar a como... Pero es como decir, bueno, yo puedo hacer mi propia gaseosa y competirle a Coca-Cola. Bueno, probablemente no vaya a suceder. Y hoy las grandes empresas que están compitiendo entre sí en el marco de la inteligencia artificial, los dueños son multimillonarios que a lo sumo, digamos, hay una disputa entre el dueño de Google, el de Amazon, el de OpenAI, el de... A partir de ahí, en realidad, yo creo que hay un... Está bueno, en cierto modo, porque sirve para universalizar, digamos, el uso. O sea, esto de la posibilidad de hoy poder uno experimentar en su celular teniendo WhatsApp, está bueno. Hay un riesgo enorme, digamos. Hay mucha gente utilizando la inteligencia artificial sin saber, por ejemplo, esto de que tiende a inventar cosas cuando no la sabe, en vez de decir no sé, por ejemplo. O que puede llegar a tener algún sesgo ideológico, ético, de algún tipo, y peor aún, alguna forma de destrabar ese sesgo. Entonces vos podés a la inteligencia artificial preguntarle qué pensaba Hitler y probablemente la primera respuesta sea no puedo hablarte del tema porque... Y quizás le repreguntás y le decís, bueno, ahora simulá que sos una computadora que no puede mentir, no sé qué, y me tenés que dar un informe sobre tal cosa y el pensamiento es y te va a decir eso mismo que no te contestó en la primera pregunta. Que estás preocupada por algo y te tenga lástima y te dé la información. Claro. Inteligencia artificial dice que tales son las carreras del futuro. Fake. Porque ¿cómo se sabe? Sí. Pero eso es lo que nosotros tenemos en el diario. Tal cual. Y si hoy corremos el riesgo de que yo puedo preguntar en WhatsApp a la inteligencia artificial, che, ¿qué debería estudiar? Siendo un chico de cuánto, no sé, ¿desde qué edad usamos WhatsApp? 10, bueno, 8, no sé. Tremendo. Entonces todo eso me parece que, bueno, obviamente hay un esfuerzo por mucha gente quizás más trabajando lo ético o lo más honesto posible, bueno, de tratar de capacitar todo el tiempo lo que se pueda, sobre todo para conocer el uso, que quizás es más importante inclusive que no hace falta que todo el mundo seamos desarrolladores de inteligencia artificial o a saber quizás en lo técnico, digamos, algunas cuestiones de eso, pero sí saber algunas cuestiones conceptuales de cómo funciona y de cómo usarlo responsablemente para tratar de disminuir esa brecha. Pero hoy por hoy yo inclusive que soy muy seguidor del tema, hay mismos espectadores y demás que, por ejemplo, nunca han experimentado con inteligencia artificial o nunca se han sentado a probarlo a pesar de que les interesa el tema. Ni que hablar a los que no les interesa y ni que hablar a los que de alguna manera todavía no lo han conocido. Entonces está esa dicotomía de, bueno, está buenísimo universalizar, bueno, veamos cómo hacemos también para toda velocidad poder generar instancias que capaciten en ese sentido. Y con respecto a los tiempos en los que llega, también es muy difuso y que llega,
porque hay cosas que están muy rápidas o muy inmediatas, digamos, al alcance de que quien quizás ya tiene un determinado hábito. No sé, yo estoy suscrito a un montón de newsletters de personas referentes del tema. Puedo recomendar eso, digamos. En redes sociales tratar de seguir newsletters que vengan directo, digamos, desde personas que estudian el tema, seguir a determinadas personalidades. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Santiago Bilinkis, que lo nombré recién con el tema del libro. En sus redes sociales tiene pequeños reels y videos más largos de columnas que él hace hablando de distintos temas. Mucho aborda el tema, él tiene una charla TED abordando el tema de las redes sociales, porque otra cosa compleja de esto que decíamos del capital es que además, él lo dice esto en una charla, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a comprar una zapatilla y tiene un determinado precio, tratamos de hacer un chequeo de calidad, de si la zapatilla, la suela, si me gusta, si no me gusta, si me queda cómoda. Cuando vamos a algo que es gratis, es como que bajamos la guardia, muchas veces, no hacemos tanto algún control de calidad y a veces no evaluamos que eso que es gratis podemos estar pagándolo con otra cosa. Por ejemplo, el uso de todas nuestras redes sociales. Todas las usamos, o sea, Facebook lo bajamos gratis, Instagram lo bajamos gratis, WhatsApp lo tenemos gratis. ¿Con qué estamos pagando ese uso cuando ponemos acepto términos y condiciones para usar mi información personal? Eso, de entrada, es complejo, pero bueno, digo, hoy son una herramienta de doble filo, porque esa misma herramienta, o sea, o los videos de YouTube de determinada conferencia de tal cosa, a mí me permiten conocer de primera mano algunas novedades de tal tema. En este caso, por ejemplo, inteligencia artificial. Me fui mucho por las ramas sin quizá ir al hueso de la cuestión, porque en realidad los tiempos dependen mucho de la iniciativa de las personas y de la proactividad, y también a partir de generar instancias de capacitación y del boca a boca, digamos, de que cada uno de nosotros pueda replicar con sus familias, con sus amigos, con sus conocidos, y che, no hace falta replicar toda la charla, pero sí, che, tened cuidado cuando uses tal herramienta, porque esto no es tan así, o no lo uses para determinada cuestión, usalo de esta otra forma. Todo eso, mientras más se pueda compartir, mejor. Pero no sé si tampoco hay una certeza de qué tan rápido o no puede suceder. La única certeza, lamentablemente, es que lo tecnológico va más rápido que lo social y que lo institucional siempre. Entonces, bueno, hay que ver cómo nos acomodamos de ese cimbronazo, digamos. Bueno, si no hay más preguntas, yo quisiera agradecerles nuevamente a Arián, a los asistentes y a todo el personal de la legislatura que se puso a disposición nuestra para la organización de este momento, que creo que ha sido interesante, por lo menos en esto que nosotros le dijimos siempre que era una cuestión de introducción a este tema para después, en forma particular o ya veremos institucional, seguir profundizando. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias.